Buenos días, soy Mónica Giovanni Iglesias Buendía, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y esta es la presentación de mi cartel de un caso clínico para la materia de genética humana y biología del desarrollo prenatal, cuyo tema va a ser la membrana hialina. Ahora hablaremos un poco de la membrana. También es conocido como el síndrome de dificultad respiratoria y la enfermedad de la membrana hialina se puede abreviar como EMH. Es causada por el déficit de surfactante pulmonar. Va a ser un cuadro de dificultad respiratoria grave y progresiva que se va a producir fundamentalmente en recién nacidos y también va a tener mayor incidencia en los niños de madres diabéticas. Se va a presentar aproximadamente en el 5 a 10% de los niños nacidos antes del término del embarazo, siendo más frecuente a mayor prematuridad. Por ejemplo, aquí tenemos que en la mayoría de los casos se va a observar en bebés nacidos antes de las 37 semanas, de manera que va a afectar a un 60% de los menores de 28 semanas, del 15 al 20% de los nacidos entre las 32 y 36 semanas y solo un 5% después de las 37 semanas. Esta patología va a presentar una incapacidad de insular los alvéolos, ataraxia progresiva, que es el colapso parcial de un pulmón, hipoxemia, que va a ser baja oxigenación en la sangre, daño al epitelio respiratorio e inflamación pulmonar que conduce al deterioro de la función respiratoria. Debido a que esta enfermedad se va a presentar principalmente en niños prematuros, la mejor y la más efectiva medida va a ser la prevención del parto antes del término. Por ello es muy importante que se lleve un control adecuado. Esta enfermedad se va a producir durante la etapa sacular, perteneciente a la maduración pulmonar en el desarrollo del sistema respiratorio. Okay. ¿Por qué se va a producir en esta etapa? Bueno, la etapa sacular también tiene el nombre del saco terminal, que va a comprender de la semana 26 al término de la gestación. Se caracteriza por el importante incremento de los sacos terminales y el adelgazamiento de su epitelio, el cual va a estar formado por células planas y cúbicas que van a estar separadas por tabiques. Estas células planas se van a diferenciar a partir de las células columnares, que van a tener su origen en el endodermo y van a ser las precursoras de los neumocitos. Estos primeros neumocitos se van a diferenciar en neumocitos tipo 2, que a su vez van a dar origen a los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2 se van a distinguir porque parte de sus organelos citoplasmáticos van a ser los cuerpos lamelares, que al final de la etapa aumentan en tamaño y número, y lo que van a hacer es que van a participar en la síntesis y en la secreción de surfactante pulmonar. En pocas palabras, esto inicia en etapa sacular porque en esta etapa es cuando se empieza a secretar este surfactante. Y cuando hay un daño, existe pues el déficit, ya es cuando el bebé o la bebé va a presentar este síndrome de la membrana hialina. Eh, Cabe aclarar que esta sustancia es producida en forma natural por los pulmones maduros y van a tener como función evitar el colapso del pulmón, permitiendo que se insufle con mayor facilidad. Por eso mismo, pues al no tener la cantidad suficiente es cuando surge la ataraxia, viene la dificultad respiratoria e inclusive se puede presentar alvéolos colapsados. Y bueno, pues ahorita voy a presentar el, el caso clínico. Bueno, en esta imagen que tenemos de acá, podemos observar en las flechas cómo se ven los pulmones y ese espacio blanquecino opaco es la membrana hialina. Y las otras flechas va a ser referencia a los tiros intercostales que podemos observar acá, que lo podemos ver en esta paciente. Bien, y ahora el caso clínico. Eh,
Hay una paciente de sexo femenino de 29 semanas en edad gestacional con un peso de 1.150 gramos y una talla de 35 centímetros, cuya madre no tuvo control prenatal durante el embarazo, presentó una infección en las vías urinarias a las 27 semanas de gestación, manejada con antibióticos orales no especificados. En la presentación pélvica se encontraba ya poco líquido amniótico. La paciente presentó flacidez, cianosis, pobre esfuerzo respiratorio y bradicardia. Se iniciaron maniobras de reanimación neonatal y administración de oxígeno sin mejoría. Se dio apoyo con bolsa, válvula, mascarilla, mejorando la frecuencia cardíaca a 100 latidos por minuto. Continuó con dificultad respiratoria e hipoventilación de campos pulmonares, por lo que se intubó y se decidió ingresar a la unidad de cuidados intensivos de neonatos. Pues bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es una paciente con esta enfermedad. ¿Por qué tenemos o cómo se llega a este diagnóstico? Porque se aprecia un recién nacido prematuro con respiración dificultosa a los pocos minutos de nacer, va a tener una frecuencia respiratoria alta, retracción de musculatura torácica, coloración azulada de piel y mucosas y quejido al respirar. Y pasamos a la discusión. Posterior a la intubación, la frecuencia cardíaca fue de 130 latidos por minuto con una frecuencia de 45 por minuto dada por el ventilador. Va a tener una temperatura de 36.5 grados. En exploración física se observó un Silverman-Anderson de 6 por aleteo nasal, disociación tóraco-abdominal, traje intercostal y quejido respiratorio. Se realizó una radiografía de tórax en donde se encontró la cánula en posición adecuada, los campos pulmonares con infiltrado retículo granular difuso y broncograma aéreo bilateral. Posteriormente, se administró un segundo esquema de surfactante respondiendo satisfactoriamente. A las 24 horas, la paciente presentó mejoría ventilatoria con Silverman-Anderson de 1 por tiros intercostales. Sus campos pulmonares ya tenían la adecuada ventilación, la saturación la tenían por arriba del 90%, permitiendo disminuir los parámetros del ventilador. Muy bien. Otros problemas relacionados con la deficiencia del factor surfactante pulmonar son el daño al epitelio respiratorio y la inflamación pulmonar que conducen al deterioro de la respiración, eh, función respiratoria. Los recién nacidos se les va a realizar una exploración física y pues los niños que van a tener la membrana hialina van a presentar un quejido, un aleteo nasal, como pues lo tuvo la paciente de este caso clínico. Va a utilizar músculos accesorios de la respiración, esfuerzo respiratorio, retracción external, subcostal e intercostal, taquipnea y ruidos respiratorios disminuidos. Muy bien. Y según la red de salud Christus, los niños que van a desarrollar una enfermedad de la membrana hialina van a requerir cuidados especiales y una monitorización pues, de la UCI neonatal. A los recién nacidos que presenten los síntomas moderados se les va a administrar oxígeno y una presión positiva continua en la vía aérea, mientras aquellos que tengan una sintomatología más severa van a requerir conexión a un ventilador artificial. Esto para que pues, ayude la respiración del niño durante ese periodo de gravedad. Junto a esto se le va a tener que administrar surfactante artificial a través de un tubo endotraqueal que va a disminuir el colapso pulmonar característico de estos pacientes. Pese que al pronóstico de estos niños ha mejorado luego de la introducción del cuidado intensivo neonatal y de las terapias específicas, la enfermedad de la membrana hialina sigue siendo una de las principales causas de mortalidad neonatal. En el largo plazo, los sobrevivientes pueden desarrollar complicaciones como consecuencias de la toxicidad del oxígeno y de las altas presiones de la ventilación mecánica. Y otra cosa que me gustaría recalcar es que pues existen otras sustancias
sustancias, por así decirlo, relacionadas con la membrana hialina y el desarrollo pulmonar. Por ejemplo, las hormonas tiroideas van a inducir y aumentan la producción y el almacenamiento del surfactante. La insulina, porque, porque la hiperglucemia y la hiperinsulinemia van a estar relacionados con el retraso de la maduración pulmonar como resultado del bloqueo por la insulina de la acción del cortisol sobre el factor fibroblasto neumocito y los andrógenos, ya que estos van a contribuir a la síntesis proteica, el crecimiento y la maduración de muchos órganos. Bien. En esta imagen podemos observar del lado izquierdo cómo van a ser unos alvéolos normales y del lado derecho unos alvéolos colapsados. Y pues bueno, de aquí proviene toda esta dificultad respiratoria. Y aquí tenemos una imagen microscópica de cómo luce la membrana hialina, que podemos ver que son como que esas barreras de color rosa fuerte que están impidiendo el paso de los neumocitos. Como conclusión de mi caso clínico, pues puse que los antecedentes perinatales fueron de gran importancia para el diagnóstico del caso. El diagnóstico de la enfermedad de la membrana hialina es por radiografía del tórax, que muestra una disminución de volumen pulmonar y opacidad difusa con broncograma aéreo. Si no se trata el neonato con el factor surfactante exógeno durante los 2 primeros días de vida, empeorará progresivamente. Y una de las complicaciones de la enfermedad de esta membrana hialina va a ser la displasia broncopulmonar, que puede llevar a secuelas neurológicas.